empezar un poco con la parte de las propiedades, ¿no?, mecánicas y algunos ensayos de caracterización de este material. Bueno, quería empezar un poco con una pequeña introducción, ¿no?, para contextualizar un poco este tema, ¿no? ¿Por qué el hormigón de ultra alta resistencia, ¿no? Bueno, pues el hormigón de ultra alta resistencia, al final lo que estamos buscando es la mejora en las propiedades mecánicas, las mejoras en las resistencias. Y bueno, lo que vemos con este tipo de material es que tenemos unas características mecánicas que están con unas resistencias a compresión por encima de los 120 megapascales habitualmente, unas resistencias a tracción que están entre los 7 y los 15 megapascales, unos módulos de elasticidad más elevados que los hormigones convencionales, alrededor de entre los 40 a 55, incluso más, según si se pueden hacer algunos tratamientos térmicos, y unos coeficientes de fluencia que están también por debajo habitualmente del hormigón convencional. ¿Cómo conseguimos esto? ¿Cómo conseguimos estas propiedades, ¿no? Pues a partir de una densificación de la matriz y una reducción de su porosidad, tocando, bueno, su composición y el esqueleto granular, a partir de, bueno, con altos contenidos de cemento, sustituyendo el árido grueso por árido fino, con ediciones de acción puzolánica, utilización de superplastificantes y reduciendo las relaciones de agua-cemento. En este sentido, bueno, ya sabemos que las resistencias a compresión las evaluamos a través de probetas con geometría cúbica o geometría cilíndrica, pero sí que es verdad que a partir de ciertas resistencias, y especialmente y bastante en este tipo de material, empiezan a aparecer ciertas diferencias, ¿no?, en las resistencias cuando evaluamos con estos dos tipos de probeta. En este caso lo que se observa es que, bueno, hay varios estudios realizados en este tipo de material, ¿no?, y es que se ve que sistemáticamente lo que se encuentra es que las resistencias en probetas cúbicas suelen ser mayores que en las probetas cilíndricas. Por lo tanto, es algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la caracterización de material o en el control de material, para tener unos resultados consistentes y válidos durante todo ese proceso. En cuanto a ensayos de tracción directa, la evaluación de la tracción, ¿no? Tenemos ensayos de tracción directa que lo que nos permiten es recoger todo este comportamiento de tracción del material, y lo que tenemos es, hay distintos tipos, ¿no?, de ensayos que podemos realizar, tanto prismáticas o cilíndricas, con entalla, o los de tipo bone. En este tipo de material, en el hormigón de alta resistencia, suele haber bastantes. Es un tipo de ensayo complicado, más que nada por el agarre, ¿no?, en los extremos a la hora de querer hacer los ensayos de tracción. Esto se soluciona en parte con las probetas tipo dog bone, que tienen un buen agarre y facilitan este agarre en los extremos, pero una de las inconvenientes, es que no son unos ensayos estandarizados, y al final, pues cada investigador o cada grupo utiliza una geometría u otra, y a veces puede ser un poco complicado comparar estos resultados y hacer una estandarización de este tipo de comportamiento. En cuanto a probetas con entallas, es un sistema muy similar al de las prismáticas o las cilíndricas, pero lo bueno es que nos facilitan el estudio de la tensión según la abertura de la fisura y sobre todo durante la aplicación, en caso de que estemos utilizando un hormigón con fibras. También la podemos evaluar en base a ensayos de flexotracción, ¿no? Existen varios tipos, tanto a 4 puntos, con entalla, sin entalla, o a 3 puntos, y esto nos permite localizar la fisura. Además, es muy útil sobre todo en estos materiales que suelen tener unos altos contenidos de fibra, y se ve además también que este tipo de material, que además está muy orientado a la utilización la reducción de cantos o mayores esbelteces, lo que se ve es que se pueden encontrar, tenemos resistencias a fisuración bastante elevadas, ¿no?, de alrededor de los 10 megapascales, incluso por encima.
el uso de fibras y el uso de altos contenidos de fibra en este material y lo que supone que la buena adherencia de la fibra con el material debido a la propia densificación de esta matriz, lo que hace es que en muchos casos lo que tengamos sean mejoras de la resistencia incluso después de, o sea, aumentos de resistencia incluso después de la fisuración, ¿no? El comportamiento de hardening. Y bueno, sistemáticamente lo que se ve es que es algo también interesante el tema del efecto escala, porque bueno, el hecho de reducir estos cantos al final nos influye también en las estructuras reales, ¿no? Por tanto, el hecho de poder llevarnos desde un ensayo de caracterización y luego llevar los resultados a la estructura real es algo a tener en cuenta, ¿no? Para este efecto escala. Lo que se ve, bueno, es lo que ocurre habitualmente con estos materiales, y es que a medida que disminuye el canto o disminuye el tamaño de los elementos, aumentan estas resistencias. En caso de fibras también hay un poco de, también aparece el tema de redistribución y la orientación por efectos por el efecto pared y por el propio elemento, ¿no? En cuanto a los temas de retracción, en cuanto al asunto de retracción, las bajas relaciones agua-cemento que tienen estos materiales hace que una de las principales causas de la retracción sea la retracción autógena, que a diferencia de los hormigones convencionales, en los que suele ser muy pequeña, aquí toma un rol bastante predominante, ¿no? En el hormigón de ultra alta resistencia. Por eso, aunque habitualmente se suele evaluar y se suele medir la retracción en estado endurecido, resulta muy importante poder captar estas primeras horas durante el endurecimiento y en el fraguado para poder captar esta retracción autógena y ver cuáles son estas deformaciones y no perderlas, ¿no? Es interesante que, bueno, empiezan a aparecer nuevos tipos de ensayo, que algunos son incluso adaptaciones de algunas normativas, por ejemplo, de la normativa americana, este primer dispositivo que hay aquí. Bueno, lo que hacen es, son capaces de medir las retracciones del hormigón de alta resistencia al momento de su fabricación. Entonces, dado que la gran parte de la retracción autógena que se produce es durante alrededor de las 12 primeras horas, esto nos permite que justo después de la fabricación ya podamos estar recogiendo estas deformaciones en la retracción. En cuanto a los temas de fluencia, bueno, comentábamos que los coeficientes de fluencia se ven reducidos, ¿no? Se ven reducidos debido principalmente a las relaciones de agua-cemento y a las bajas relaciones de agua-cemento y las resistencias elevadas a compresión. Además, en el caso de utilizar fibras, lo que se observa es que hay una muy buena adherencia entre el hormigón de alta resistencia con las fibras. Es capaz de envolver muy bien las fibras debido además a la fracción fina que estamos añadiendo en su composición. Y el uso de las fibras lo que hace es que incluso reduce aún más este tipo de efecto, ¿no? El efecto de fluencia. Es interesante también ver que, bueno, el estudio en sección fisurada, cuando el elemento está trabajando y aparecen las fisuras, es interesante ver qué comportamiento también tiene afluencia. Este aspecto quizás sí que es algo que está un poco menos estudiado, pero bueno, empiezan a aparecer cada vez más estudios. De hecho, ya hubo algún congreso reciente sobre este tema específico aplicado a hormigones de alta resistencia con fibras. Y bueno, lo que se ve en general es que bueno, es susceptible, ¿no? No es únicamente la fluencia del hormigón, sino que también hay que tener en cuenta la fluencia de las fibras, las pérdidas de adherencia y el desanclaje, ¿no? Se ve también que, bueno, en general, bueno, el uso de fibras metálicas suele proporcionar coeficientes de fluencia un poquito menores. Y en cuanto ya a temas también
quería comentar algo sobre durabilidad, muy relacionado también con el tema de la porosidad y la densificación de la matriz. Y es que, bueno, también es un aspecto muy importante a tener en cuenta, ¿no? Hay muchos tipos de ensayos en los que, bueno, tenemos, para evaluar la durabilidad, tenemos ciclos de hielo, ensayos a choque térmico o penetración de cloruros, ¿no? Y creo que es bastante significativo cómo afecta esta reducción de porosidad propia de esta densificación de la matriz y de la composición del esqueleto granular, tanto en el hormigón de ultra alta resistencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, he puesto unos resultados de unos ensayos de corrosión frente a cloruros de unos hormigones de alta resistencia que teníamos, que tenían unas resistencias a compresión por encima de los 120 megapascales y con contenidos muy elevados, bastante elevados de fibras cortas de acero. Y aquí lo que se ve, ¿no?, es que, de hecho, la reducción, esta poca porosidad que tiene este elemento, independientemente de los ciclos, por ejemplo, de secado y mojado y de penetración de cloruros, vemos que las resistencias prácticamente no varían. Es decir, no hay una penetración de cloruros que produzca una corrosión en las fibras, ¿no? Esto es muy indicativo de la buena durabilidad del material y de la reducción de la porosidad por la densificación. Y bueno, también quería comparar un poco con una sección prefisurada, ¿no?, sometida a distintos ciclos de hielo y deshielo, y cómo afecta esta reducción de esta corrosión en las fibras. En general, creo que es un buen aspecto también, es un aspecto muy importante tener en cuenta, no únicamente también por las resistencias, sino también por los efectos que tiene de deformaciones a corto plazo, deformaciones diferidas, y cómo influye en la durabilidad del material. Muchísimas gracias, Eduardo,